Muy buenos días a toda la República Dominicana. Un saludo muy especial para los dominicanos que nos sintonizan en el territorio nacional y para los que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Gracias por preferirnos los domingos a esta hora de la mañana. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo está todo? Muy bien, doctor. Muy bien, aquí. Omicron avanza Sí, y claro. regresamos a clases. Así es, así es. Claro, Así es. claro que sí. Es decir, son de los temas que están dominando esta semana. Claro. Interesante. Bueno, Sí. vámonos de inmediato a la semana 360, el más completo resumen de noticias nacionales e internacionales. Regresamos en breve. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. El ministro de Salud Pública informó el jueves que están en negociación con diferentes casas farmacéuticas del país para la apertura de compra de pruebas de antígenos en farmacias y lugares autorizados. El ministro de Salud, Daniel Rivera, explicó que con esta disposición, el gobierno busca que República Dominicana deje de importar las pruebas de antígenos o rápida y sean compradas en farmacias como ocurre en los Estados Unidos. Sobre este tema, la Unión de Farmacias puso a disposición del gobierno más de 1.200 farmacias diseminadas en todo el territorio nacional para servir de enlace y garantizar que los dominicanos puedan recibir la prueba de COVID-19 de manera oportuna. El Pleno de la Asociación Dominicana de Profesores se reunió el jueves pasado y ratificó el llamado Magisterio Nacional a no acudir a las escuelas a impartir clases presenciales debido a que 10.000 de ellos han resultado contagiados por COVID-19 y por la gripe de la influenza. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, dijo que en las últimas 2 semanas la cantidad de personas que asiste a colocarse la dosis de refuerzo ha crecido enormemente, pero que todavía continúa baja. Llamó a los dominicanos a acudir a los diferentes puntos de vacunación para aplicarse la tercera dosis y a los que aún no han tomado la decisión les pidió hacerlo para que el periodo de un mes puedan inyectarse su dosis de refuerzo. Agencias remesadoras e instituciones bancarias dedicadas a este tipo de actividades desde Estados Unidos y hacia República Dominicana cobran entre un 2 y un 19% de comisiones por las remesas que los dominicanos en el exterior envían a sus familiares en el país, según datos obtenidos del indicador de precios de remesas globales del Banco Mundial. Esto se traduce a que por cada transacción, estas empresas cobran entre 3 y $38.14 si el monto a enviar es de unos $499, mientras que si el monto a enviar es de $500 en adelante, la transacción puede costar entre 4 y $75.85. La variante Omicron del coronavirus está provocando un ausentismo laboral en las compañías dominicanas, una problemática a la que pudiera sumarse el tema impositivo, situación que representantes de las micro, pequeñas y medianas empresas ya están analizando. De la evolución de la nueva variante del virus que ha provocado un aumento considerable de los contagios en el país, dependerá si los representantes de las MIPYMES solicitan una prórroga para la presentación y pagos de impuestos, según declaró el presidente de Codopyme, Luis Miura. El presidente Luis Abinader advirtió que es imposible para el gobierno continuar con los subsidios para mantener bajos los precios de los combustibles, que el año pasado costaron más de 13.000 millones de pesos al Estado. Abinader admitió que aún, con optimismo sobre el desempeño de la economía dominicana para este año, su preocupación más importante es el precio del petróleo para este año, el cual es transversal a toda la economía. Y en el ámbito internacional, la economía estadounidense está creciendo a un ritmo modesto, pero sigue aletargada por demoras en las cadenas de suministro y escasez de mano de obra, según un estudio de la Reserva Federal emitido el miércoles pasado. En su más reciente sondeo de condiciones de negocios en el país, el Banco Central estadounidense indicó que sus 12 bancos regionales hallaron que la economía sigue en franco crecimiento. El Banco Mundial revisó a la baja sus perspectivas para la economía mundial, culpando los continuos rebrotes del COVID-19, la reducción del apoyo económico de los gobiernos y los continuos cuellos de botella en las cadenas de suministro globales. La agencia de 189 países que lucha contra la pobreza informó que prevé un crecimiento económico mundial del 4.1% este año, por debajo del crecimiento del 4.3% que pronosticó en junio pasado.
La inflación de Brasil acumuló un 10.06% en 2021, el mayor nivel en los últimos 6 años, impulsada por la subida de los precios de los combustibles y por la crisis energética que vivió el país por la falta de lluvias, informó el gobierno. Se trata del mayor índice desde el 2015, cuando el gigante sudamericano registró una inflación de 10.65%, según el informe divulgado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360, informó Joaquín Caraballo. Bueno, esta semana fue el retorno a clases. Los estudiantes del área pública y del sector privado, pues, retornaron el pasado martes, doctor, pero no retornaron todos porque la ADP llamó a sus afiliados a no acudir a las aulas hasta el 31 de enero. Dicen las autoridades del Comité Ejecutivo de la ADP que hay muchos maestros con COVID-19 y que querían un plazo hasta el 31, pero una buena parte ha acudido y también una buena parte de estudiantes. Eso se irá normalizando poco a poco, a medida que pasan los días. Hay un alegato de la ADP, ¿verdad? De los niveles de contagios, de cómo esto podría implementar el incremento de los casos de COVID, pero bueno, tenemos ya una experiencia. Aunque tenemos la variante Omicron, que se multiplica con mucha rapidez, tenemos ya la experiencia del primer tramo del año escolar, es decir, agosto, diciembre, y se demostró que las aulas no son, al parecer, los lugares donde hay más probabilidades de contagio, porque no hubo crisis, no hubo ola de coronavirus durante el primer tramo del año escolar, pero tenemos la variante Omicron que comenzó a afectar lógicamente en el penúltimo mes del primer tramo del año escolar. Sin embargo, al final no se visualizaron esa cantidad de casos. Ahora, el peligro de esto sí está en la gran cantidad de fiestas, conciertos, actividades masivas que se realizaron a fin de año y que estamos recogiendo los resultados en este momento. Así que yo creo que las aulas, como decía la gente del colegio médico, como decían algunos especialistas en la materia, las aulas no son el gran peligro. Lo que hay que ir con un protocolo que se definió hace mucho tiempo, claro que sí, y cumplirlo. En las escuelas lo estuvieron cumpliendo y cada quien que se proteja. Ahora, no abusar fuera de las aulas, que ahí es que está el gran problema, que la gente abusó. Las autoridades fueron permisivas y la gente abusó en los grandes conciertos, en las concentraciones religiosas y una serie de actividades que se hicieron en diciembre, y por eso hoy tenemos grandes cantidades de casos de COVID-19 en el país. Eso demuestra, entonces, eso que usted plantea, que la ADP, la parte que tiene que ver con contra del gobierno, es decir, estamos hablando de una ADP politizada, ¿verdad? Sí. Lo está utilizando como escenario político, porque ahora todo está politizado. Entonces, es tan así que la misma ADP no está totalmente de acuerdo con el no retorno. Cierto, la ADP está controlada por Eduardo Hidalgo, que es un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, exacto. Entonces, ¿qué demuestra? Que él tiene una labor política que hacer ahí. Sí. Porque ya él fue dirigente, ¿entiendes? En otra época. Y hasta tuvo una serie de problemas ahí, pero yo no tengo que entrar en eso. Eso no me compete a mí. Sino el hecho de que él plantea de que como que el hecho de volver a la escuela, ¿verdad? A los planteles escolares es una fuente de contagio. Y no es así, porque usted lo acaba de explicar, ¿verdad? Y eso se manejó. Ahora, pero tampoco hay unidad de criterio en la ADP, porque hay dos corrientes magisteriales que están de acuerdo con la vuelta a la clase. Sí, los que están en oposición están lo que demuestra, en desacuerdo, y los que están en el gobierno están de acuerdo. Lo que demuestra, por ejemplo, una corriente que tiene mucho control en el Cibao, que esa llamó a acudir a clase. Lo que le digo, pero no solamente eso, si nos salimos un poco del ámbito magisterial, nos vamos, por ejemplo, al ámbito salud pública y nos vamos también al ámbito Colegio Médico Dominicano. Entonces, usted hace un cotejo de la opinión del Colegio Médico Dominicano, de la opinión del Ministerio de Salud Pública, de la opinión de una facción de los maestros,
de la opinión de los padres y se da cuenta que todos son contrarias a lo que plantea la directiva actual de la ADP. E incluso Zenén Cava, que es el presidente del Colegio Médico, coincidió con el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, ¿qué se llama? Todo eso coincidieron. Dijeron que es más seguro estar en el aula que fuera. Entonces, yo prefiero creerle a los que saben de eso. Prefiero creerle a un médico antes que a una persona que se opone a algo, pero no tiene una razón científica para plantearlo. Alguien colocaba una galería de fotografías en unas redes sociales de miles, cientos de personas en una fiesta, sin mascarilla y celebrando. Sí. Y entonces ponía de que no quieren regresar a las aulas, pero esto sí. Porque ahí es que está realmente el elemento que facilita el contagio. Ahora, ha sido demostrado ampliamente de que una de las principales fuentes de la propagación de ese virus ha sido precisamente lo que han establecido los científicos. ¿Cuál es? La aglomeración, la falta de protocolo de higiene, las mascarillas, no vacunarse. Ya está comprobado, no solamente aquí en el área local, sino a nivel mundial, que las personas, que aunque ciertamente se contagian porque el virus anda por ahí, pero el asunto es que las personas que están vacunadas, que están más protegidas, tienen menos propensión, ¿verdad?, a tener problemas serios. Tan es así de que se ha visto de que, por ejemplo, el aumento de muertes aquí no ha sido tan grande. Sin embargo, ha habido hospitalizaciones porque también hay otra cosa. La gente, cualquier pequeño síntoma que siente, sospecha que tiene el problema. Entonces, mucha gente no tiene gripe. Y puede ser una gripe, exacto. Eso es lo que están diciendo los médicos. Que de hecho la gripe está atacando bastante. Sí, hay una influencia muy fuerte. Claro. Y según me dijo, estaba mirando yo un panel de médicos que hablaba del tema, de que tiene como 5 síntomas esa influenza que son iguales a la del coronavirus. Exacto. 5. Así es. O sea que cualquier persona que le da pues enseguida, claro, es buena idea que vaya y se chequee, pero entonces lo que hace es que como todo el mundo va al mismo tiempo, al mismo lugar, entonces se sobredimensiona. Hay un elemento común, y lo observo cuando yo converso con diferentes personas. Por ejemplo, usted va a un punto donde seguramente convergen 5 o 6 personas. Exacto. De esas 5 o 6 personas terminan contagiándose los que no se ponen la mascarilla y quieren estar hablando con los demás. Entonces, el otro que se descuida termina contagiado. Observe eso. Observe eso en cada estamento, ¿verdad?, de la sociedad en que usted tiene algún nivel de contacto. Porque yo le he observado, fulano se contagió, fulano no se ponía mascarilla y era muy conversador, sociable, una persona, claro, que le gustaba siempre estar cerca de ti, a pesar de que no tenía mascarilla, le gustaba esa conversación y acercarse al otro, y respetando, ¿verdad?, unos protocolos que nos han pedido respetar desde hace mucho tiempo. Entonces, la persona que usted ve, que siempre está guardando la distancia y que tiene su mascarilla, a veces en lugar de una se pone 2 de las azulitas, ¿verdad?, que son las que más protegen. Las mascarillas azules son las que más protegen. Eso está demostrado. Se lava las manos, ¿verdad? Es decir, sigue el protocolo. No va a esos grandes eventos donde se concentran muchas personas. Esa persona regularmente no se contagia tan fácil. Además de eso, se coloca sus vacunas. Entonces, es decir, tiene muy poca probabilidad de contraer el virus. Yo quiero darle a usted un crédito público en este momento, de que usted lo dijo muy claro en diciembre. Dijo, mira, habrá que esperar enero, porque en enero todo esto que estamos viendo ahora aquí, usted se recuerda que habíamos hablado del tema. Claro. Mírelo ahí. Entonces se presenta la variable y encuentra un campo, diríamos, adecuado. Pero ven acá, una variante que se multiplica rápidamente. Entonces te encuentras un país con los estadios abiertos, la gente sin mascarilla. ¿Sabes lo que están viendo en el estadio? Creo que esté a un 70%. Llenan los palcos principales, los bleachers vacíos, están cumpliendo con el porciento, pero están pegados uno y otro y sin mascarilla. Bueno, estoy diciendo. Bueno, te metieron 2 conciertos de Aventura y Romeo en diciembre ahí en el Centro Olímpico. La batalla de la fe, que se impuso, porque aquí las religiones son una autoridad en este país. Entonces, el gobierno, así, rienda suelta. Exacto. Y además de eso, una serie de elementos, discotecas abiertas, una serie de cosas que están siendo un caldo de cultivo para la implementación del virus. Yo puedo decirle a usted que nosotros, los dominicanos,
somos hasta beneficiados por la naturaleza. Porque la forma de nosotros comportarnos aquí realmente establece de que nosotros deberíamos tener mayores consecuencias, ¿verdad? Y no las que tenemos, que son muy escasas comparadas con la forma en que nos comportamos. No es solo eso, doctor. Es que hay que reconocer que como país fuimos rápidos en la implementación del plan de vacunación. Es decir, apenas un mes después de que Estados Unidos comenzó a vacunar, nosotros comenzamos a vacunar a nuestra población. Lo que pasa es que nos descuidamos. Eso ayudó bastante. Nos descuidamos porque creíamos que ya todo estaba resuelto. No, porque había un gran segmento de la sociedad que se oponía y se sigue oponiendo a la vacuna. Claro. Muchos de esos se han ido convenciendo a través del tiempo de que el que no está vacunado es el que está desprotegido y entonces ha cedido a vacunarse. Pero una cosa se deriva de aquí, es que tenemos que entender y comprender que esta situación no se va a ir por ahora. No. Esto es algo que tenemos que seguir observando, esos protocolos. Yo soy partidario de la vacuna, porque creo que no hay otra cosa. Que me diga alguien, ¿qué otra cosa hay que no sea eso? Y se ha demostrado, y los médicos no pueden estar equivocados, 100%. Sí, así es. Pero sí, realmente, ese diferendo que hay con la cuestión del retorno a las aulas, no creo que tenga la mayor... No. Los estudiantes están más seguros en las aulas que andando por ahí. Eso está demostrado. Además, que no se hable también de la educación a distancia. World Vision acaba de hacer un estudio que dice que el 83.4.5% de la población no tiene acceso a Internet. Porque aquí tiene Internet la gente que vive en el casco urbano. Claro. Pero cuando usted se va alejando de la ciudad, poca gente tiene un Internet que te permite estudiar. Yo estaba leyendo una información. Entonces, cuando revisemos los avances de ese año y medio que duramos en docencia virtual, vamos a ver los resultados que no fueron tan buenos. Yo estaba leyendo una información en Internet de un periódico muy prestigioso de Estados Unidos, que es el New York Times, en donde hace un análisis de la educación virtual. Dice que no, que eso no, inclusive las élites lo han rechazado. Porque dice que no es lo mismo. No es igual. No es igual. No es un igual. Profesor que está ahí en el aula. No es lo mismo. Y se demostró en el primer tramo del año escolar que los principales focos de contagio no están en las aulas. Así que vamos a las aulas, vamos a estudiar y vamos a recuperar el tiempo perdido. Vamos a la pausa. Regresamos en breve. De los aspectos sobre la economía que uno aprende en las aulas, ¿verdad? En su tiempo de estudiante universitario. Yo tengo la información, o obtuve la información de que el dinero es el mecanismo que sirve para el intercambio de bienes y servicios entre las personas, ¿verdad? Las entidades. Sin embargo, después observé y me enseñaron que el dinero se convierte después en una mercancía. Fíjense las cosas de la vida. O sea que no solamente sirve para adquirir bienes y servicios, o sea, mercancías, sino que él mismo es una mercancía. Entonces, como tal, está sujeto a las leyes naturales de la oferta y la demanda. Le hago esta introducción porque hemos observado lo que el dólar, ¿verdad?, que hace sus pequeños pininos, sube, baja, pero en realidad las monedas están sujetas a cambio. Es decir, no, la economía es un ente cambiante, como lo es todo en la vida. Lo que pasa es que los gobiernos adoptan medidas que llaman controles, pero hay ciertas cosas que no pueden controlarse cuando las leyes poderosas de la oferta y la demanda se imponen. Entonces, ese es el problema. Lo único es, doctor, que el dólar en República Dominicana tiene un efecto peligroso. La moneda lo tiene en cualquier parte del mundo, pero aquí tenemos experiencias fuertes cuando el dólar se te zafa un poco, se te va un poco de las manos. Vimos la experiencia del 2002, recuerde que el dólar se encaramó al 60 y pico por uno, el gobierno de Hipólito Mejía. Bueno, y el costo de la vida fue terrible, es decir, los niveles de inflación fueron terribles para el país. Entonces, cuando el dólar se va deslizando, la gente siente un poco de temor. Observe que en los últimos 2 años, 2 años y medio, 3, el dólar ha subido 10 pesos, más o menos, 10 puntos.
Es decir, yo recuerdo que el dólar estaba a 49 por 1. Antes, en el 19 estaba a 49 por 1. Claro. Pero el dólar está rozando el 58 por 1. Cierto. Y la meta es llevarlo a 60 y pico por 1, porque así está establecido en el presupuesto. Cada vez que te aprueban un presupuesto, hay un estimado de la tasa del dólar. Lo están dejando deslizar poco a poco y está en un nivel que fue peligroso no hace mucho tiempo. Entonces, habría que ver hasta qué punto esto puede ser peligroso o no para la estabilidad económica del país. Sí. Aunque las autoridades veo que lo mantienen como algo normal, pero hay que recordar esos episodios de un dólar caro frente a la moneda dominicana que se fue depreciando y que eso provocó niveles de inflación e inestabilidad que, bueno, hubo consecuencias terribles para la sociedad dominicana. Cierto, pero la economía también, es bueno que digamos esto, que tiene mecanismos de autocontrol. Por ejemplo, hay un mecanismo llamado la indexación, que por ejemplo, en la medida que va creciendo la economía, pues hay un referente con la moneda dura. Usted sabe que la moneda dura es la divisa, la que permite hacer pagos internacionales. Entonces, en el caso que usted menciona de 2002, ahí hubo algo que acompañó a esa debacle, que fue un déficit terrible que hubo en ese entonces, que el gobierno asumió el déficit, la quiebra de un banco importantísimo aquí. Y eso creó, además que hubo también algo artificial con la cuestión del dólar, porque la gente entró en pánico. Entonces comenzó a ahorrar en dólares. ¿Usted comprende a qué me refiero? Sí. Entonces, hay una ley, la ley de Gresham, que dice que la moneda, cuando hay dos monedas circulando, una buena y una mala, dice la ley de Gresham que la mala saca la buena de circulación. Sí. Eso tiene su explicación en economía. Entonces, quiere decir que la gente prefería ahorrar en dólares, pero resulta que había una serie de disposiciones legales que prohibían la acumulación en dólares. Bueno, y eso ha cambiado. a partir de ahí, aquí los precios te lo ponen en dólar. Pero es que toda la economía está dolarizada. Y te lo calculan en dólares y te lo establecen en un contrato. Si el dólar se dispara, usted va a pagar al precio que esté la moneda. Pero, a mí, es que la economía... Nunca por debajo del precio es que la economía está dolarizada. Yo como abogado se lo digo, que uno tiene que inventar los mecanismos para cuando una persona tiene un compromiso, dice, a la razón de tanto o su equivalente en pesos dominicanos. ¿Usted comprende? Pero aquí todo se hace dolarizado. Incluso el mismo Estado, a través del gobierno, cobra sus impuestos también así. Usted hace una operación en dólares y tiene que pagar los impuestos de acuerdo al cambio, la tasa de cambio oficial. O sea que yo entiendo de que, a decir verdad, la economía nuestra es una economía cambiante y como usted dice, tiene razón cuando habla de que es peligroso una desestabilización incontrolada del dólar. Pero no es fácil mantener un nivel, no es fácil. Aunque el Banco Central ha hecho magia, ¿no? Ha hecho magia. Bueno, sí. El gobernador del Banco Central, cuando el dólar se mueve un poquito... Hace una inyección. Hace una inyección, ¿verdad? Toma algunas medidas que lo mantienen en niveles estables, ¿verdad? Pero nosotros tenemos una economía que ha ido en crecimiento en los últimos años, una economía sana hasta este momento, pero hay elementos no muy halagüeños, porque ya el Banco Mundial esta semana estaba haciendo una proyección diferente de crecimiento económico para el 2022. Es decir, había una proyección de 5%, lo bajó a 4.1%. Y para América Latina en general todavía es peor, porque es 2.8%. Lógicamente, es que todavía estamos en pandemia, y una de las economías de mayor crecimiento y de mayor recuperación y de más rápida recuperación es la economía dominicana. Pero, sin embargo... Pero 5%, 4 y pico % es un buen crecimiento. Claro, sin embargo, hay algo que hay que señalar aquí, y es que con todas esas agravantes negativas, fíjese cómo, por ejemplo, la economía dominicana tiene 3 fuentes fundamentales de sostenimiento, que son, en el mismo orden, el turismo, las remesas de los dominicanos en el exterior y la industria de la zona franca, etcétera. Que todas traen muchos dólares. Todas, entonces no hay... Las 3 traen muchos dólares y provocan estabilidad. Entonces, desde el punto de vista de la oferta y la demanda de esa mercancía llamada dólar, no hay esa escasez que justifique un aumento, diríamos desorbitante.
Aunque decía un economista, doctor, y eso es cierto, que regularmente la moneda se desliza un poco en diciembre y enero. Sí, por razón. Porque hay mucha demanda para las compras de Navidad. Es decir, los centros comerciales se suplen para ese tiempo y eso obliga a que demanden más dólares y eso presiona un poco la tasa, ¿no? Pero ahora también hay otra cosa y es que hay más carestía en las cosas internacionales. Por ejemplo, los fletes, o sea, el transporte, ¿verdad? Sí. Más caro, materias primas más caras. Entonces todo eso implica que hay que pagar más divisas por lo mismo. Lógicamente provocado por la situación de pandemia que se ha estado viviendo desde hace año y pico. Ahora el gobierno tiene que poner lo mejor de sí para tratar de lograr un equilibrio. Sí. No se le vaya a las manos. Entonces, si el dólar se dispara, entonces el poder adquisitivo del peso se desploma si se mantiene igual. Sí. Y ojalá que todos los esfuerzos vayan encaminados en mantener la estabilidad de la moneda, que ha dado muy buenos resultados en los últimos años. Las autoridades, como yo decía anteriormente, han tomado medidas que nos han permitido vivir los últimos 18 o 20 años con estabilidad en la tasa de cambio, que eso es importante para la economía. Una de las mejores recomendaciones que se hacen es que el aumento de la producción y la productividad palía muchísimo ese tipo de asuntos. Sí, claro. Disminuye las importaciones. Hay que producir más. Claro. Mira como usted decía, claro. con un turismo fuerte, un sector zona franca fuerte como el que tenemos, que va en crecimiento, remesa fuerte. Entonces, la economía vamos a producir más comida para aprovechar otros mercados, que eso va a traer más dólares. Claro, y tenemos capacidad de producir más. Eso es verdad. Producir comida, producir energía para vender. Para vender a Haití, que necesita de todo, ¿verdad? Bueno, entonces, como decíamos, la proyección para este año que hace el Banco Mundial es de que la economía se desacelere, la proyección era de 5.5% y que se desacelere a un 4.1%, que no sigue siendo, que no es malo, ¿verdad? Eso para el 2022 y a 3.2% para el 2023, pero para América Latina y el Caribe prevé una disminución en el 2.6% en el 2022, 2.7% en el 2023. Es decir, que esta es una de las economías que más va a crecer. Entonces, ojalá que se mantenga un nivel de crecimiento y que podamos revertir esa proyección que está haciendo ahora el Banco Mundial para que nuestra economía siga fuerte y que las autoridades mantengan la tasa bajo control para que los niveles de inflación se mantengan manejables y la población no sufra los efectos. Vamos a la pausa. Cada 4 años en este país, el tema de la reelección presidencial entra al debate, doctor. Y por eso hemos modificado tanto la Constitución de la República. Esta vez no se necesita la modificación porque la Constitución del 2010, que fue la última modificación, si no me equivoco, bueno, en el 15 se hizo una, pero fue solamente para lo de la reelección. La de 2010 estableció un segundo periodo y nunca más, ¿verdad? Yo creo que se estableció en el 15. En el 15. En el 15, ahí fue que se hizo la modificación. El pacto de las corbatas azules. Ajá. No, ese fue entre Leonel y el PRD. Y el PRD, exacto. Pero que era un periodo y Daniel lo modificó para establecer un segundo periodo. Y nunca más, exacto. Entonces, porque la del 2010 lo que prohibía era que usted pudiera volver a ser efectivamente presidente. Sacaba de juego a Leonel Fernández, todo el que había sido presidente, y ahí lo rehabilitó. Entonces, cada 4 años el tema viene a debate, y ahora, por supuesto, ya comienza a hablarse de eso. Incluso ya usted comienza a ver en los periódicos las opiniones de algunos sectores, impulsando la repostulación del presidente de la República, que ha dicho que es un tema que no va a tocar hasta finales de este año, 2022. Lo dijo creo el año pasado, porque su partido va a decidir entre finales de 2022 y el 2023 el tema de la elección de candidaturas, ¿verdad? Pero todo apunta realmente a que hay un plan de continuidad en el partido de gobierno, porque usted no observa la preparación de candidaturas ya a 2 años del próximo proceso electoral. Los demás partidos sí están en ese proceso, lo necesitan, ¿verdad?
Y desde el partido de gobierno, desde el partido oficialista, se está apostando, parece ser, la figura del presidente. No hay ese activismo, conocemos de figuras que tienen aspiraciones, pero no hay un activismo porque como el presidente actual ganó con más de un 50%, un 52 y pico por ciento, y mantiene el nivel de popularidad alto, saben que competir es un poco difícil. Y el presidente, conociendo eso, se mantiene haciendo actividades que en el fondo son actividades diseñadas, preparadas para fortalecer su figura presidencial y para fortalecer un futuro proyecto de reelección presidencial. Pero todo va a depender, lógicamente, de la gestión del presidente. Él sabe eso y por eso es que yo creo que está tratando de avanzar en la búsqueda de solución a algunos problemas fundamentales, porque esos son, para este o para cualquier otro que aspira a ser presidente por un segundo mandato, son los elementos que le permiten lograr el éxito. Mire, a mí no me sorprende, ¿verdad?, la actitud de las actividades, ¿verdad?, que lleva a cabo el señor presidente, que tienden a presentarse, ¿verdad?, de nuevo. Pero lo que quiero decirle es que lo de la reelección ha sido parte de la vida política de este país. Aquí usted se pone a buscar la historia y los problemas más graves que hemos tenido aquí es por la insistencia de los gobernantes en mantenerse ahí todo el tiempo. Ha sido como el caldo de cultivo, incluso de dictadura que hemos tenido aquí. Sí. Muchas de ellas sangrientas, no solamente la de el personaje que no mencionamos mucho aquí, sino de otros también que fueron tan sangrientos o más que ese. Sí. Pero por suerte estamos en tiempos modernos, en donde ya las cosas son diferentes, pero aún así arrastramos lastres. Por ejemplo, toda persona que llega al poder político aquí aspira, no necesariamente él, sino toda la estructura que forma alrededor, de que eso continúe. Sí, lo que pasa es que la gente no lo observa en otros estamentos, porque todo se concentra en la presidencia, porque este es un país presidencialista, claro. Pero usted observa que los alcaldes quisieran permanecer ahí para toda la vida. Los mismos funcionarios, aunque no son elegidos, sino nombrados por decreto, los diputados, los senadores, usted se va a cada estamento y es así. Yo se lo mencioné, ahora iba mi análisis, yo se lo mencioné porque usted se puede analizar el Congreso y una serie de instituciones públicas, y está llena de gente que tiene la vida entera ahí. Sí. Inclusive es como una dinastía. El papá fue hecho y después fue el hijo y después el nieto. Y en los puestos de dirección de los partidos, de los sindicatos, en todo, en las Fuerzas Armadas, en todo. Entonces, lo que quiero decirle con esto es que yo me siento, por ejemplo, no sentirse, no sentarme, ¿verdad? Porque cuando tú conjugas el verbo te da algo parecido, suena igual. Con mi bola de cristal, eso es imaginario, y veo el panorama político actual, y le voy a decir una cosa, aquí los partidos que están aspirando aquí tienen que revisarse, porque mire, yo le voy a decir lo siguiente, en primer lugar, el mismo partido que está en el poder tiene que mostrar más coherencia desde el punto de vista, coherencia conceptual, de unidad interna, ¿verdad?, de fortaleza interna, aunque no ha demostrado tampoco guerras internas, porque yo no observo esa lucha de tendencias que uno observaba en otros partidos. En ese mismo partido origen, que era el PRD, provocó la división de ese partido, y yo podría decirle que todos los partidos que están hoy en la base, en el ajedrez político, provienen de un parto múltiple que hizo esa madre política que se llamó PRD. Así es. Todos provienen de ahí, todos. Hay como 6 o 7 partidos más, que fueron... Todavía más, y hubo hasta nietos de esa madre. Entonces lo que le quiero decir es que aquí se apuesta otra cosa, que hay muchos partidos, pero son partidos que no tienen ninguna relevancia desde el punto de vista de la incidencia en el electorado. Son siglas. Claro, que lo que buscan es negociar y apuestan a que haya una segunda vuelta para posicionarse en una, o mejor dicho, colocarse en una posición cómoda. Sí. A propósito de segunda vuelta, está temprano, pero por la fortaleza del liderazgo de la gente que está en la oposición, aquí pudiera presentarse un panorama interesante en el 2024. Todo va a depender, lógicamente, de la respuesta que vaya dando el gobierno a los problemas del país. Porque eso sí puede, pero yo estoy observando una tendencia a un tripartidismo. Un tripartidismo fuerte
te puede llevar a un escenario que es difícil para cualquiera lograr una reelección con más del 50%. Yo creo, no sé, yo tengo un concepto un poco diferente al de usted, sin restarle la positividad que tiene. Y es que aquí el tripartidismo fue algo artificial, que surgió en la crisis del 94. Sí. Y que, recuerde usted, ¿verdad?, la crisis electoral de ese año y una reforma que introdujo eso. Eso fue impuesto, pero no es parte de la cultura política del dominicano. Entonces, uno observa de que el tripartidismo ya en el 90, recuerde, en el 90 ya teníamos un tripartidismo fuerte, porque ya el PLD, recuerde que el PLD en el 90 prácticamente ganó las elecciones. Sí, pero recuerde que se ganaba por mayoría simple. Sí. Eso fue en el 90, a partir del 96. Cierto, se ganaba por mayoría simple. Exacto, en el 96 que introdujeron ese elemento. Y con una minoría tú podías ganar. Exacto, extraño a la cultura política dominicana, porque aquí nunca se votó por mayoría absoluta. Exacto. A tal punto que incluso yo siempre critiqué, yo escribía en el periódico, en el cual usted y yo coincidíamos, en donde yo planteaba, por ejemplo, en el caso de Hipólito Mejía, Hipólito no consiguió el 50+1. Eso fue un acuerdo político, que eso es lo que demuestra usted. Eso hubiera sido en otro país y habría que haber celebrado una segunda vuelta. Sí. Quizás los resultados hubieran sido diferentes. Ahora, quizás no, porque era que no había condiciones. Quizás sí o quizás no. Sí. Pero sí lo que le quiero decir es que yo no estoy observando desde mi óptica como ciudadano del común, no estoy observando esa tendencia. Porque aquí no hay una crisis política en este país. No hay una crisis política. Aquí puede haber crisis sanitaria, crisis económica. No hay una crisis política, pero el PLD es un partido, por ejemplo, que gobernó este país 20 años. Y todavía las encuestas que yo veo lo colocan por encima de un 30%. Y Leonel Fernández es un líder político real, con mucha fuerza, que está formando un partido. Y si Leonel logra pasar los 2 dígitos, puede forzar una segunda vuelta. Bueno, recuerde que yo siempre... Y eso le puede complicar el escenario en el 24 al oficialismo. Pero yo le puedo decir a ustedes que aquí hay una lucha también sociológica entre los nuevos tiempos. Este país clama por gente nueva, por sangre nueva. Hay mucha gente aquí capaz. ¿Pero dónde está la sangre nueva? Porque yo le he dicho a usted que la política no es como una fábrica, en donde usted sabe cuánta cantidad va a producir, qué calidad va a producir. No, la política es circunstancias, es un ajedrez. Y el ajedrez, el juego ciencia, el juego más complicado de la naturaleza es el ajedrez, donde usted no sabe. Un principiante podría ganarle a un campeón, siempre y cuando el campeón cometa un error o el principiante haga un gambito que pueda ponerle... Aunque todavía aquí pesan mucho los partidos tradicionales. Está bien, pero que recuerde usted que aquí... Que parir así tan rápido a ese nuevo líder... yo no me refería a eso. Recuerde usted que, por ejemplo, nosotros tenemos ahora mismo aquí un liderazgo nuevo, aunque no querramos reconocerlo prima facie, pero es un liderazgo nuevo. Después que se pasa un partido 20 años gobernando, ¿verdad? Que ese partido, mire, llama la atención de que un partido que se formó por una disidencia, porque el PLD se formó por una rabiaca del profesor Bosch. Sí, y el PRM también. Vamos a hablar claro. Y todos son por una disidencia. Sí, todos son por una disidencia. Claro. Sí. No es un partido que, al contrario, a mí me suena todavía el PLD como un partido élite, en donde para usted ser miembro de ese partido tenía que hacer un curso de política. Sí, lo que pasa es que eso no lo invalida a ninguno. Todos vienen de una disidencia. Eso cambió porque entonces vino la situación del 96, entonces hubo que negociar y ellos se beneficiaron de esa negociación. Sí. Pero es que no todas las circunstancias se presentan iguales todo el tiempo. No, la historia es una rueda cambiante y ante todo la política, que es cambiante. Yo no me estoy refiriendo a que aparezca un nuevo líder, no. Las circunstancias. Porque, por ejemplo, ninguna de la gente que ha sido presidente después de Balaguer pensaba que iba a llegar a ese. Sí, no. es verdad. Claro. Y los partidos van formando sus propios líderes también. Van surgiendo nuevas figuras. Ahora, yo no observo ahora mismo, con excepción de David Collado, un líder de relevo. Yo no lo observo ahora mismo. Bueno, hermano, eso va a ser muy difícil. No lo observo. Entonces, sí observo que se puede dar un escenario
de 3 partidos fuertes en el 2024. Bueno, pero, como usted dice, la política es cambiante y hay que esperar porque todavía falta un trecho muy largo. Sí. Cuando nos acerquemos al 24 nos vamos dando cuenta de eso. Y eso opera en contra de eso que usted está planteando. El trecho largo opera en contra de eso. Sí, que ese trecho largo también le puede dar oportunidad de crecimiento a Leonel Fernández, que es la parte más peligrosa. Pero ahí. Puede darle también fortalecimiento a los que están en el poder, que están dirigiendo la... Sí, si hacen la cosa bien, se fortalece. Eso es. Si no la hacen bien, fortalece lo que le estoy diciendo. Por eso que le digo que depende mucho de lo que ocurra de aquí habrá que a esperar. mediados del 23. Vamos a la pausa. Siempre Haití estará en las primeras planas, o los primeros planos, ¿verdad?, de nuestra realidad existencial, como diríamos, como compartiendo esta isla que fue quizá digna de mejor suerte, ¿verdad? Por aquí se resolvían todos los problemas de miles de kilómetros, los europeos. Pero Haití celebrando precisamente su independencia, ¿verdad?, que le costó mucho. Como decía Martí, que la libertad tiene un precio y para disfrutarla hay que estar dispuesto a pagarla. Sí. Y parece que los haitianos han pagado ese precio. Porque fíjense lo que pasa. Con todos los problemas que ha tenido Haití, que pudieron más o menos, no llegaron a una guerra civil, pero queda ahí latente. Al Monsieur Henry, ¿verdad? Se le advirtió, ¿verdad?, de que no fuera a ese lugar. Y él desafió eso, y mire lo que sucedió. No, porque los jefes de las bandas, que son los que mandan y gobiernan en Haití, le dijeron que no hasta que a él no lo asesinen, hasta que no lo saquen de ahí, no va a haber solución. Él quiso demostrar que él tenía, esa es la lectura que veo. Ahí comenzó la sentencia de muerte del pasado presidente, Jovenel Moïse. Porque él intentó a principios del 20 ir a Gonaïves. Desafió. Y lo sacaron. Porque es que a mí no me sorprende, porque Haití siempre ha sido una nación dividida. Sí. Cuando Haití empezó con su independencia, no era un Haití único, no. Había un imperio en el norte y había una república en el sur. Aunque sí se unificaron todos para lograr su libertad. Los esclavos africanos y los libres, los blancos libres. Desde el punto de vista racial, es que nosotros aquí desconocemos más del 90% de lo que es Haití. Los dominicanos deberíamos ser los que más informados estuviéramos, y no lo somos. Es que en Haití hay más de 80 etnias africanas diferentes. Lo que digo es que al momento de proclamar su independencia, sí se unificaron, pero de ahí para acá no había unificación. Sí, pero después de ahí vino la barajuste. Cada quien jaló por su lado. Ahora, yo creo que, no sé, algo tendrá que salir de aquí, porque hay un grupo ahí, esos grupos, diríamos, de esas bandas, como le llamamos, ¿verdad? Habrá que contar con ellos y negociar con ellos también. Yo lo que creo, doctor, es que Estados Unidos está dejando que eso siga su curso. Y que toque fondo para entonces quizá tomar algún tipo de medida. Yo digo, pero hay que intervenir. O la ONU. Porque yo creo, porque le voy a decir una cosa, los haitianos son totalmente antiintervencionistas también. Sí, pero cuando los países tocan fondo, como el caso de Haití, una fuerza internacional debe acompañar el liderazgo para la solución. No es una intervención. Sí, es que, ¿por qué se creó la ONU? Es que la ONU ya fracasó en su objetivo. Pero hay que hacer otro intento. La ONU porque un intento diferente a la ONU sería una intervención. Ya. Y nadie, de la misma forma que nosotros rechazamos una intervención en República Dominicana, te la van a rechazar en otro país. Pero usted sabe que la ONU estuvo en Haití con el MINUSTAH más de 15 años, 14 años. Sí, pero quizás se puede aplicar una política diferente que dé resultados diferentes a lo que hago hasta ahora. Fueron a crearle problemas a los haitianos en vez de resolvérselo. ¿Qué problema? Pero yo siempre he creído que los países tienen que resolver sus propios problemas, pero llega un momento en que en un mundo globalizado como el que estamos viviendo, es muy difícil que un país pueda de motu propio resolver los problemas que tiene. Es muy difícil. Tiene que contar con la colaboración de los otros. En un país donde un jefe de banda le dice a usted que el presidente no puede entrar a una zona y no lo deja entrar, ¿usted cree que hay solución interna? Pero no hay solución. Eso me demuestra, mire. Ahora, si usted me dice que en una lucha de ideas, como ocurría anteriormente, que se llamaban las guerras civiles, por las luchas de ideas, enfrentando un sector a otro por diferencias políticas y luchas de ideas, es diferente a una lucha como esta que está en Haití. Eso es un desorden. Pero fíjese, son mafias enfrentadas. A mí me parece que este Monsieur Chericiel, ¿verdad? Sí. El famoso barbecue,
Parece que se ha leído un par, porque él no es analfabeto. No. Él no es analfabeto, él fue policía, creo, y tuvo cierto rango. Parece que se leía los planteamientos de Mao Zedong, que el camarada Mao Zedong decía que el poder descansa en el cañón del fusil. Los comunistas del patio me entenderán de qué yo estoy hablando. Sí. Eso oía yo cuando era muchacho. El poder descansa en el cañón del fusil. Si no, pregúntele a los imperios si han conquistado en base a la palabra bonita, a los poemas o a las tropas con el poder de fuego. Es decir, que están demostrando allí en Haití que el poder descansa en esas, de esas bandas, que tienen armas tan sofisticadas que yo creo que no las tenemos aquí. Ahí hay armas que uno ve en ciertas fotografías, gente que sabe de eso, que dice, mira, ahí hay armas que son de alta sofisticación, que en Haití llega de todo. Claro. Es un país abierto para el contrabando. La llevan grupos de narcotráfico y no, grupos y que le interesa tener ese punto libre ahí. De todo tipo, claro que sí, es así. O sea que uno entiende que sí, que Haití merece mejor suerte. Pero habrá que ver cómo, si la comunidad internacional, que es la que se supone que debe estar, ¿verdad?, colaborando con eso, se ha hecho la vista gorda. Sí, porque mientras tanto la incertidumbre sigue apoderándose de ese pueblo, que es el que está pagando las consecuencias. Los más pobres son los que están pagando las consecuencias. Hay miles de personas desplazadas, familias desplazadas, porque donde entra una banda y controla una zona, la familia tiene que irse, tiene que dejar su casa, irse a alojar a una iglesia, en una zona donde se sienta más segura. No hay seguridad, no hay seguridad. Porque o te matan o te violan. Sí, no hay seguridad. Son los que controlan. Entonces, es un desorden. Claro que sí. Entonces, hay que ver esto, porque el pueblo es el que está pagando las consecuencias. Y República Dominicana debe seguir vigilante y seguir con su política de que la comunidad internacional mire hacia Haití, porque nosotros en algún momento vamos a ser muy afectados por esa situación. Sí, Hasta ahora hemos sido dichosos, pero vamos a ser muy afectados por esa situación. Ahora, yo creo que nosotros deberíamos también tomar medidas que no solamente sea deportar gente. Aquí hay que establecer una política migratoria definida, ¿verdad? Coherente, definida. Que se vea claro que tú no vas a permanecer en el territorio simplemente por cruzar una frontera. Claro. Que la gente sepa que hay un régimen de consecuencias. Efectivamente. Y que se le aplique al que cruza, pero también al que apaña eso. Claro que sí. Porque hay muchos empresarios que apañan eso. Claro. En la semana que inicia va a estar muy centrada en los debates que se están dando en la Cámara de Diputados. Allí es que los partidos políticos parece que van a hacer sus presiones, se van a hacer sentir. De hecho, el Código Penal no ha podido aprobarse porque la oposición se ha retirado y ha dejado solo a los oficialistas, que no hacen mayoría en la Cámara Baja. Es decir, que ahí se va a seguir centrando gran parte del debate en la República Dominicana en los próximos días. Además, el PRM, el Partido Oficialista, entra en una etapa de mucho movimiento a nivel de su cúpula dirigencial, porque hay varios aspirantes a la presidencia de ese partido. Eddie Olivares, Guido Gómez Mazara, Ramón Alburquerque y José Ignacio Paliza están pulseando por la presidencia de ese partido, que va a entrar en una dinámica. Ojalá que puedan realizar ese proceso sin llegar a situaciones que han sido muy difíciles para su partido de origen, ¿verdad? Exacto, Pero llevó a la división varias veces. Así es. Y también el tema de la transparencia seguirá dominando la agenda en la República Dominicana. Señores, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por la atención prestada y la cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.